¿Alguna vez has conocido a alguien inherentemente malvado? Mi hermana ha robado cientos, si no miles, de pastillas para el dolor de mi abuela y de mi mamá, cientos de dólares a todos los que conoce y varias cosas de numerosas tiendas como Walmart o Dollar General. Es una sociópata mentirosa habitual que no se preocupa por nadie más que por ella misma. Si tuviera sed, vendería a sus 2 hijos por una bebida. Podría decir más, pero estoy cansado y tratar de recordar cada cosa horrible que hizo me llevaría al menos 1 hora, si no más. Intento ver lo bueno en las personas. Cuando escucho sobre gente que quita la vida, roba o hace cualquier otra cosa, trato de ver las cosas desde su punto de vista. Sinceramente, desearía que todos pudiéramos ser mejores personas. Si muriera ahora mismo, no derramaría ni una sola lágrima. No me alegraría de que ya no esté, pero al mismo tiempo, el mundo sería un lugar mejor sin ella en él. La esposa de mi antiguo jefe. Ella llegaba tarde al trabajo, enojada y ebria, estacionando su Mercedes ocupando 2 espacios y exigiendo que todos dejaran lo que estuvieran haciendo para ayudarla a resolver algún problema trivial. Si alguien tenía algo más urgente que hacer, se descontrolaba y gritaba acerca de que era su jodida empresa. Luego mi jefe murió y ella quedó a cargo, se rehusaba a realizar sus tareas y gritaba y lloraba diciendo que se iba a quitar la vida cuando alguien le pidiera que hiciera algo importante, como firmar la documentación bancaria o traer a alguien para ayudar. No permitió que ningún miembro de su familia asistiera al funeral, y en el elogio dio detalles sobre cómo comenzaron su relación a través de una aventura amorosa y cómo era necesario que otras personas salieran lastimadas. Después, cuando a alguien de la empresa que había estado junto al jefe desde el principio le diagnosticaron cáncer de pulmón, ella dijo, y cito, «Ojalá que pase al otro plano rápido para no tener que seguir pagándole por enfermedad». Luego, la empresa quebró y todos fuimos despedidos por correo electrónico. No tengo idea de qué fue de ella. Vivía sola y no tenía contacto con nadie, quemó todas las relaciones que tenía, incluso con sus vecinos. No creo en el karma en un sentido espiritual, pero definitivamente siento que está viviendo su castigo por ser tan despreciable. Mi tío, hermano de mi padre. Soy adoptada, y durante toda mi infancia mi madre intentó protegerme de este hombre manteniéndome alejada, pero fue lo suficientemente amable como para no hablar mal de él. Ella me dijo que nos quería, pero que él era simplemente una persona reservada. Al crecer, me di cuenta de lo retorcido que era. Cuando murió mi abuela, intentó apropiarse de la parte de la herencia que correspondía a mi padre. Trabajó horas extra para que mi padre se divorciara de mi madre y, una vez que ella falleció, intentó junto con su esposa obligar a mi padre a cambiar su testamento para favorecerse a sí mismo. Cuando mi padre se enfermó y tuve que hospitalizarlo, presentó una denuncia falsa contra mí, alegando que abusé de mi anciano e indefenso padre hasta llevarlo a la inanición. Todo porque no compartía la sangre y porque soy una persona de color. Estuve muy cerca de pasar años en prisión por pura mezquindad. Además, durante el funeral de mi padre, difundió un rumor de que yo había secuestrado a mis hijos y los había mantenido separados. Sí, ese es él. Trabajé brevemente con un psicólogo cuyos clientes eran delincuentes abusadores. La terapia para ellos era obligatoria. La mayoría parecía ser chicos normales, pero algo extraños. Sin embargo, uno me producía escalofríos apenas entraba en la sala. Podía sentirlo antes de verlo. Me hacía sentir muy incómoda. Había un vestíbulo y una recepción donde me sentaba. Mi espacio estaba detrás de una puerta de seguridad que tenía que activarse y había una de esas particiones con unas ranuras para el papeleo, etc. Pero los pacientes no podían acceder a mí a menos que los dejara entrar. Este tipo se sentaba al otro lado del vestíbulo, en la silla más alejada de mi zona, y me miraba fijamente, frotándose las palmas sobre las rodillas. Nunca me dijo más que unas pocas palabras. Después de unos meses con esto, le dije a mi jefe que ya no lo soportaba. Empecé a sentirme realmente paranoica y con miedo de caminar hacia mi coche o de que me siguieran, y cuando lo mencioné, mi jefe se puso muy serio y me preguntó si había visto al paciente fuera de la oficina, en algún lugar, aunque fuera por un segundo. Resulta que ese paciente había estado acosando y atacando a mujeres desde los años 80 y yo era su tipo. Mi medio hermano. Tengo 3 hermanos que son medio hermanos, pero a los otros los llamo simplemente hermano y hermana. Trato de mantenerme lo más alejado posible de él. Está como un 90% desvinculado de la familia porque mi hermana y yo hemos dejado claro que no asistiremos a ningún evento en el que él esté presente. Es un drogadicto discriminador y misógino que roba, abusa de su esposa e hijos, agrede a personas y en general es una mala persona. Una vez robó un coche con un niño dentro. Vivía con su tía para ayudarla ya que estaba postrada en cama,
pero en realidad solo le robaba dinero y la dejaba pudriéndose en la cama. Ha consumido cualquier tipo de drogas y estaba tan adicto al alcohol que incluso ha usado una jeringa. Mi mamá sigue dándole segundas oportunidades y dinero, y es realmente frustrante. Sí, la señora Makos, una maestra de la escuela primaria en Pittsburgh durante los años 80 y 90, era una persona verdaderamente malvada. Cuando estuve en su clase, se comportaba de forma muy dulce con un pobre chico que había tenido que repetir tercer grado y que, comprensiblemente, se sentía incómodo al integrarse. Ella lo enviaba fuera del aula a hacer recados como si fuera un privilegio especial. Cada vez que salía, leía sus tareas en voz alta frente a la clase y hacía bromas sobre sus errores. Luego, al escuchar pasos, nos recordaba que lo que pasa en el aula se queda en el aula. Por supuesto, yo lo denuncié y se lo conté tanto a mis padres como a la administración de la escuela. El resultado fue que ella no tuvo ninguna consecuencia, pero a mí me empezaron a mandar a hacer recados, o en mi caso, fingía salir pero me quedaba cerca para escuchar. Cuando yo no estaba, ella les recordaba a todos que yo había llevado lo que pasaba en el aula a otros y que no se podía confiar en mí, que nadie debería confiar jamás en mí. Unos años después, mi mamá estaba haciendo prácticas docentes en esa escuela, y pasó frente a la puerta del aula de la señora Makos justo cuando ella les decía a sus alumnos que no confiaran en otro estudiante por haberlos traicionado al contarle a sus padres lo que ocurría en clase. Una mujer horrible y malvada. Solía administrar el centro de copiado de una tienda Staples. Teníamos una gerente general idiota que mintió para conseguir el puesto, y se notaba. Finalmente, el gerente regional decidió que teníamos que deshacernos de ella y poner a un nuevo gerente general. Decidió trasladar a uno de sus otros gerentes de otra tienda a la nuestra. Mi tienda era una de las más rentables de la empresa porque nuestro alquiler comercial estaba congelado cerca del precio original desde que se construyó el edificio. Estamos hablando de que solo necesitábamos abrir 2 días al mes para cubrir todos los gastos del mes. El nuevo gerente llegó y decidió que quería un nuevo comienzo y más ganancias, así que lanzó una investigación interna alegando un robo generalizado por parte de los empleados. Tenía amigos en el área de prevención de pérdidas y los convenció de que encontraran cualquier cosa contra todos los empleados de la tienda. Todos, excepto los 2 subgerentes, fueron despedidos y vetados de por vida para volver a trabajar en Staples. Más tarde descubrí que el tipo era un ex policía que había sido despedido por conducta poco ética. No lo supe de manera casual. Uno de sus antiguos compañeros, que era miembro de mi gimnasio de artes marciales, se acercó específicamente a contarme y me dijo: aléjate de él, no puedes confiar en nada de lo que diga o haga. Terminé haciendo de eso una campaña personal para lograr que lo sacaran de la empresa. Finalmente lo lograron remover, pero yo sigo vetado. Mi abuelo nunca hablaba mucho sobre Vietnam, pero le contó a mi mamá la historia de un tipo con el que estuvo allí y que, según él, era pura maldad, y tenía que regresar a Estados Unidos y siguiera desviviendo gente porque disfrutaba hacerlo. Un día estaban caminando por las afueras de una aldea y ese hombre simplemente disparó a una joven. La niña no los miró ni dijo nada, mi abuelo dijo que fue de la nada. El tipo tenía un rango más alto que mi abuelo, y él le tenía miedo, así que nunca dijo nada, pero se arrepintió por el resto de su vida. Decía que veía la cara de esa niña cada vez que cerraba los ojos para dormir. Y aseguró que eso le pasaba todas las noches hasta que murió, a mediados de sus 70 años. Fui a buscar un pedido para llevar a un restaurante o bar cerca de mi casa. Entré y había un hombre parado junto a la puerta también esperando su pedido. No dijo una sola palabra, solo me miró fijamente todo el tiempo que estuvo allí. Mi intuición me decía que no estaba segura. La cajera le dio su comida y él se quedó parado 1 minuto o 2, como si estuviera buscando una excusa para quedarse. Le pidió a la cajera otra orden de alitas. Le mandé un mensaje a mi esposo y le pedí que viniera a buscarme porque ese tipo me daba muy mala espina. En cuanto mi esposo llegó, el tipo raro dijo: en realidad creo que con 1 docena estoy bien, que disfruten esas alitas, y se fue. Me da escalofríos pensar en que tal vez me podrían haber asaltado o algo peor si no hubiera escuchado a mi intuición esa noche. Había un tipo que creció en la calle vecina a la mía, y era simplemente una persona realmente mala. Probablemente ahora no suene tan grave, pero cuando tenía unos 11 años hacía cosas como pedir prestados videojuegos, no devolverlos nunca y luego jurar que jamás los había pedido. Puede parecer algo menor, pero a partir de ahí todo fue en picada. A medida que fue creciendo empezó a robar dinero, golpear brutalmente a personas sin razón, etc. Su exnovia le puso una orden de restricción después de que terminaron porque le tenía miedo.
El mejor ejemplo que puedo dar de cómo era es cuando se enteró de que alguien había dicho algo que lo ofendió. La persona que lo hizo estaba una tarde en el bar con su esposa e hijos, y este tipo entró, sin decir una palabra, y le dio un cabezazo frente a toda su familia. Pero al mismo tiempo, podía hablar bien y parecer encantador cuando quería algo de alguien, y recién hace poco me di cuenta de que, evidentemente, es un sociópata. Ahora vive en una carpa y es adicto a la heroína, y creo que siempre fue inevitable que terminara así. Hace años trabajaba en un proyecto de mural con una organización sin fines de lucro, y parte del trabajo consistía en enseñar arte un día a la semana a niños de entre 7 y 12 años. Había un par de hermanos en uno de los grupos, de unos 8 a 10 años. El hermano maltrataba sin piedad a la hermana, ningún otro niño se le acercaba, y todos sabían que era problemático. Lo separamos, pero en cuanto te dabas vuelta, él volvía a maltratarla e incluso a morderla. La gota que colmó el vaso fue cuando tomó un lápiz recién afilado y directamente se lo clavó en la mano. Hubo gritos, llanto y líquido rojo por todos lados. Llamaron a los padres, pero yo insistí en que la llevaran al hospital porque el lápiz había herido mucho la mano. El hermano no mostró ningún remordimiento, incluso tenía una sonrisa en la cara. Sus ojos eran oscuros y vacíos, como en esos programas donde muestran la foto de un asesino y la gente los describe con mirada muerta. Llegó la ambulancia al mismo tiempo que los padres, y quedó claro que no era la primera vez que algo así ocurría. Como no completaron la actividad, la organización sin fines de lucro quería que volvieran la semana siguiente. Me negué rotundamente, lo que causó un gran problema. Me mantuve firme y no cedí. Les dije que ese chico necesitaba ayuda, y la hermana también. Más tarde, la coordinadora me dijo que el año anterior le habían tenido que quitar sus dibujos porque hacía ilustraciones perturbadoras. ¿Cuántas señales de advertencia se necesitan? Ese chico necesita ayuda. En la secundaria ayudé a mi amiga a cuidar a un grupo de niños en una iglesia local. Los adultos estaban haciendo algún tipo de estudio bíblico y había unos 6 o 7 niños entre las dos niñeras. La pareja principal que dirigía el grupo eran los pastores de la iglesia. El esposo parecía un poco raro, pero en general daba la impresión de ser un tipo fácil de manejar, mientras que la esposa me hizo sentir incómoda de inmediato. Había algo en ella que no estaba bien, como si estuviera presente pero no del todo consciente de los demás. Como si dijera y hiciera todo de forma robótica, igual lo estuviera haciendo sola o frente a alguien. Esta pareja tenía 3 hijos adoptivos, y uno de ellos era un niño ruso de 5 años al que la madre literalmente se refería varias veces como el huérfano. Nos dijo a mi amiga y a mí, con una frialdad increíble, que no debíamos ceder a sus demandas porque tenía síndrome de niño huérfano, así que nada de darle bocadillos ni privilegios cuando lo pidiera. Este niño claramente tenía algunos problemas psicológicos y tal vez de desarrollo, pero era sinceramente uno de los chicos más entrañables del grupo, y para nada tan inquietante como lo describía la madre o como lo trataban los otros 2 hermanos. Estos 2 lo mantenían a distancia y no le hablaban directamente, sino que se comunicaban con nosotras para decirle algo a él. Por ejemplo, me miraban fijamente y decían: Víctor tiene que dejar de jugar con la servilleta, mientras él estaba justo al lado de ellos tratando de hablarles y agitándola. Cuando los padres terminaron su estudio bíblico, el papá volvió primero al salón y jugó con los niños, incluyendo al niño ruso, y parecía una persona genuinamente amable que quería a los chicos. Pero cuando entró la madre, toda la dinámica cambió. El padre y los 2 hijos dejaron de interactuar con el niño ruso y se volvieron mucho más formales. La madre inmediatamente empezó a darnos una especie de sermón a mi amiga y a mí sobre cómo el niño no debía estar jugando con los legos de su hermana. Le dijo algo a mi amiga como: esta es la carga que Dios le ha dado a esta familia y ahora debemos seguir con ella. Este pobre niño claramente tenía dificultades, pero la madre me pareció una persona insidiosamente sádica y abusiva. Su voz nunca cambiaba de tono, sus expresiones y movimientos corporales nunca variaban, y eso me causó una sensación muy inquietante. Ojalá mi amiga y yo hubiéramos sabido más en ese momento y lo hubiéramos denunciado a servicios de protección infantil. Siempre tuve un mal presentimiento sobre esa situación y me arrepiento de no haber hecho más por esos pobres chicos. La madre daba la impresión de que podría haber estrangulado a uno de ellos y luego seguir cocinando como si absolutamente nada hubiera pasado. Un chico en mi campamento de música cuando estaba en la secundaria. No hablaba mucho con nadie y siempre tocaba el violonchelo de forma muy agresiva. Se decía que le había dado una patada en la boca a una chica por haberle agarrado un lápiz. Ese tipo de chico. Unos días después, estaba con 2 amigos en la zona del muelle y lo vimos tirando piedras a algo. Le preguntamos qué estaba haciendo y nos dijo que intentaba golpear a una tortuga que estaba sobre un tronco para hacerla caer.
Después de varios intentos, le dio en la cabeza y la hizo caer. Ese mismo día, se acercó a un grupo de chicas que habían encontrado un pequeño sapo en la arena y les pidió tenerlo un momento. Al parecer, intentó aplastarlo, pero ellas se lo quitaron de inmediato. Al día siguiente estaba otra vez en el muelle, esta vez con un palo, pinchando algo. Mis amigos y yo fuimos a ver qué era, y estaba molestando a una serpiente con el palo. Sabía que era venenosa, así que le dije que se detuviera, pero me golpeó en el brazo. Un supervisor corrió a intervenir, pero se olvidó por completo de la situación cuando vio la serpiente y solo se aseguró de alejarnos a todos del lugar. Sí, un expaciente mío. No soy para nada aprensiva, pero ese tipo me daba escalofríos. Siempre había una sensación de incomodidad, de peligro latente. No es que hiciera algo perturbador de forma convencional, ni siquiera podía moverse sin ayuda por lo enfermo que estaba. Era simplemente esa sensación, y fue peor cuando finalmente murió. He visto bastantes cuerpos sin vida y por lo general hay una sensación de paz, de que todo está bien. En ese entonces trabajaba con personas muy mayores. Pero con este tipo, para nada. Era puro malestar, como si te golpeara en la cara. Una especie de inquietud abrumadora, como si supieras que esa persona no iba a un buen lugar. Casi creí estar viendo el infierno en su rostro, y soy atea. Lo que supe una semana después fue casi un alivio. Presuntamente desvivió a su propio bebé porque le estorbaba. El hijo mayor no era una carga tan grande, pero lo entregó a un hogar de niños por 2 años. Todo porque quería construir una casa tranquilo. Su esposa estaba internada en otro pabellón al mismo tiempo, con demencia, y caminaba todo el día con una pequeña marioneta que no se podía tocar, llorando la mayor parte del tiempo. Su hijo, el que seguía vivo, estaba junto a ella tanto como podía. Él mismo nos contó todo esto. Dijo que su madre había tenido esa marioneta por años, siempre buscando a su hermanito. También nos dijo que se sentía aliviado de que su padre hubiera muerto, nunca dijo papá ni padre, siempre lo llamaba por su nombre completo, que su vida y la de su madre fueron una tortura total, pero que no podía dejarla sola con ese hombre. Tampoco quiso verlo ni despedirse ni nada. La madre de mi exesposa era una versión real de la enfermera Rachel. Mismos gestos fríos, misma voz condescendiente, incluso el mismo peinado. Era de ese tipo de cosas que dan sensación de valle inquietante, porque además era enfermera psiquiátrica. Sus propios hijos le dijeron, justo antes de una cirugía para removerle un tumor cerebral del tamaño de una pelota de golf, que si quería hacer algún cambio en su personalidad, ese era el momento, que le iban a echar la culpa de todo lo anterior al tumor. Para sorpresa de nadie, salió de la cirugía con su interruptor aún en posición maldad total. Durante toda mi relación con mi ex se dedicó a tratar de separarnos, y por lo que sé, lo logró. Cada vez que me miraba, era como si acabara de sacarme de la suela del zapato. Cuando la abuela comenzó a quejarse de que el auto hacía ruidos extraños al manejar, la madre de mi exesposa decidió que solo estaba senil y se lo estaba imaginando. Le quitó el permiso de conducir, arrebatándole así su última pizca de independencia. Cerca de un año después, mi ex y yo notamos un charco de líquido de transmisión en el garaje de la abuela, lo que demostraba que, en realidad, el auto sí tenía una falla mecánica. Tristemente, la abuela murió 3 años más tarde, sin haber recuperado la libertad de manejar. Cambió la fecha de nuestra boda tantas veces que nadie de mi familia pudo asistir. Una de las fechas acordadas le parecía especialmente objetable porque los domingos no son para casarse, son para ir a la iglesia. Una de las mejores cosas que trajo mi separación con mi ex es que no tendré que volver a ver a la enfermera Rachel de bajo presupuesto nunca más en mi vida. Trabajando en una prisión hace varios años conocí a muchos hombres que podrían considerarse malvados para algunas personas, pero la verdad es que muy pocos lo son de manera inherente. Sin embargo, hubo un joven tan manipulador y calculador que incluso su propia familia dejó de ser su víctima. Cuando lo conocí por primera vez, me pareció un joven simpático, aunque desorientado, con potencial para ser liberado y no volver jamás. Lo asigné a programas de rehabilitación apropiados, los cuales completó con excelentes evaluaciones. Pero, como la mayoría de las personas que se dejaron engañar por él, caímos por su capacidad para decir justo lo que uno quería escuchar, no por un verdadero cambio. Originalmente había sido encarcelado por delitos de drogas y robo a mano armada al negocio de su hermano menor. Al completar un programa intensivo de terapia cognitivo-conductual, logró que le redujeran 2 años de condena. Ningún miembro de su familia inmediata quiso que viviera con ellos, pero en el estado donde trabajaba en ese momento, un recluso no podía ser liberado sin una residencia aprobada. Podía ser hasta un rincón en el piso de alguien, pero debía estar validado. Resumiendo, la abuela del joven, ya anciana,
llamó ofreciendo un lugar para que se quedara. Era una opción ideal. Tenía espacio de sobra, buena ubicación y cercanía con medios de transporte y posibilidades de empleo. Hablé por teléfono con ella varias veces para asegurarme de que estaba preparada. Pero, en menos de 2 semanas, violó la libertad condicional al consumir drogas, asociarse con delincuentes, agredir nuevamente al mismo hermano al que había perjudicado antes, robar en la casa y el garaje de su abuela, etc. Fue enviado a la cárcel del condado y luego de regreso a prisión. Esta vez ya no era elegible para la mayoría de los programas, y por supuesto me culpó a mí y al sistema en lugar de asumir su responsabilidad. Cuando se acercaba su liberación, todos los miembros de su familia se negaron a darle alojamiento, y su pobre abuela llamó suplicando que no le diéramos su nueva dirección ni su número de teléfono. Desde entonces ha vuelto a prisión en un estado vecino y pasará mucho tiempo antes de que sea elegible para salir. Que se entienda bien. Conozco muchas personas que, al salir, lograron rehacer su vida con la ayuda y la determinación adecuadas. Pero cuando alguien daña una y otra vez a quienes más lo aman, con poco o ningún remordimiento, el mal juega un papel, no como una entidad maligna, sino como una forma de pensar. La mamá de una ex amiga mía. Bebe todo el día, gasta el dinero de su esposo y es una narcisista egoísta. Se lesionó la pierna hace años trabajando en un centro para jóvenes con problemas. Supuestamente un chico malo la atacó sin motivo, pero mientras más la conocí y más vi lo cruel que era, empecé a creer que dijo algo muy hiriente y además está aprovechándose del dinero del gobierno con esa lesión. El novio de mi amiga sufrió un accidente extraño y casi muere. Mientras estaba en el hospital, adoptaron un perro para ayudarlo en su recuperación. Avanzamos en el tiempo. Ellos terminan su relación y él se queda con el perro, mientras ella viaja por el país unos meses. Aún así, seguían en buenos términos. Cuando su familia, que tenía un perro agresivo, iba a visitarlo, él le pidió a su ex si podía cuidar del perro por un tiempo. Ella aceptó, pero luego la mamá se negó a devolver al perro. La chica ya vivía con su mamá después de la ruptura. El perro no estaba a nombre de él, así que no tenía forma legal de recuperarlo sin pagar muchísimo en gastos judiciales. Le quitó el perro de apoyo a una persona que había sobrevivido a un derrame cerebral. En serio, me dio mucha pena por él. Habló con abogados y le dijeron que podían recuperarlo sin dudas, pero que iba a ser costoso y que ella se iba a vengar. Al final tuvo que conseguir otro perro. Una ex compañera de trabajo. Simplemente no podía ver cómo sus acciones afectaban negativamente a los demás y solo hacía cosas que la beneficiaban a ella misma. Algunos momentos de ella. Iba a comprar muebles nuevos, así que mandó sacrificar a su gato para que no los arruinara. Abandonó a su esposo, hijos y trabajo de un día para el otro y se fue con una amiga a vivir y trabajar a unas 20 horas de distancia. 6 meses después volvió y no entendía por qué no podía recuperar su trabajo ni por qué su esposo quería divorciarse. Constantemente culpaba a otras personas por errores en los lugares de trabajo, aunque no tuvieran nada que ver. Inventaba historias completas, y yo misma tuve problemas en el trabajo varias veces porque me culpó por cosas que no hice. Relacionado con lo anterior, difundía rumores y hasta reportaba cosas escandalosas a recursos humanos que nunca habían pasado. Eso llevó a que despidieran a un compañero antes de que ella admitiera que se lo había inventado todo. Decía que iba a comprar café y tardaba más de 1 hora. Una vez la encontraron comprando en una tienda erótica durante ese tiempo. Una mujer que, técnicamente, es mi abuela, aunque me niego a llamarla así y solo uso su nombre de pila. No terminó la secundaria y vivía de la pensión y los beneficios militares de mi abuelo. Cuando ya estaban mayores, ella quiso mudarse a un pueblo cercano junto a un lago. Algunos familiares no estaban muy convencidos y, de repente, milagrosamente, hubo un incendio en su antigua casa. Eso obligó la mudanza, y terminaron comprando una vivienda que pagó mi abuelo. Decidió buscar un trabajo de medio tiempo porque decía que se aburría, pero como no tenía licencia de conducir, los familiares se turnaban para llevarla. Mientras trabajaba, en una oficina estacional donde solo registraba gente, conoció a un hombre con dinero. Empezaron una aventura y eso destruyó a mi abuelo. Al final lo dejó, pero no antes de permitir que su nuevo novio lo amenazara varias veces y fuera a buscarlo a la casa. Ten en cuenta que esta señora ya rondaba los 70 años. Un día, aquel tipo me vio trabajando en el jardín y me preguntó si había venido a defender el honor de mi abuelo o algo parecido. Me quedé pensando, ¿qué carajo? Él tenía casi 70 años, y yo, 20 y tantos. Ya estaba harto de sus amenazas, de que llevara un cuchillo y lo insultara constantemente. Me acerqué a su camioneta, él subió la ventana y yo la rompí de un puñetazo. Le dejé claro que no quería volver a verlo en esa propiedad. Llamó a la policía,
pero mentí diciendo que eso nunca pasó y me ofrecí a reunirme con el oficial que me llamó. El oficial dijo que no era necesario y ahí quedó todo. Nunca supe nada más del tema. Después de divorciarse de mi abuelo y quedarse con su dinero y sus beneficios, se mudó a otro estado. Él murió un año más tarde, solo, con el corazón destrozado y en un estado físico lamentable. Su manipulación lo mató. Ella quedó expulsada de la familia y no puede ver a sus nietos ni a sus bisnietos. Espero con ansias el día en que esa bruja acabe bajo tierra. Si existe el infierno, ella se lo merece.